En la penumbra de un bar sevillano. El eco de un insulto rasgó el aire como un cuchillo. Lucía. Con el corazón latiendo desbocado. Apretó los puños bajo la mesa. Había escuchado a Elena, su jefa, soltar una burla cruel contra Ana, la camarera trans que servía con una sonrisa forzada. Lucía, de 28 años. Había llegado a Sevilla hacía apenas 2 meses. Su misión era clara: infiltrarse como asistente en la prestigiosa cadena hotelera Sol de Andalucía para evaluar las prácticas internas. Nadie sabía que era una directora enviada desde la central en Madrid. Ni siquiera Elena, la gerente regional. Una mujer de 35 años cuya reputación de perfeccionista ocultaba un lado oscuro. Lucía, con su cabello castaño ondulado y su aire discreto, pasaba desapercibida. Pero sus ojos verdes no perdían detalle. Aquella noche, en el bar donde el equipo celebraba una supuesta noche de integración, vio algo que la hizo hervir por dentro. Elena, con su elegancia intimidante y su voz que cortaba como el cristal, se inclinó hacia Ana y soltó: si sigues maquillándote como payaso, no durarás ni una semana más. El comentario, envuelto en una risa falsa, hizo que Ana se congelara. Los demás rieron por compromiso. Pero Lucía sintió una punzada en el pecho. Ana, de 24 años. Era una sevillana trans que había luchado por cada centímetro de su identidad. Sus manos temblaron mientras servía otra ronda. Y Lucía notó cómo sus ojos se nublaban. No era la primera vez que veía a Elena menospreciar a alguien. Pero esta vez fue diferente. Había algo personal en el veneno de sus palabras. Lucía no era ajena al dolor de la discriminación. Aunque nunca lo había compartido en el trabajo. Ella misma era lesbiana. En su adolescencia en un pequeño pueblo de Castilla. Había aprendido a esconderse tras una máscara de perfección para evitar las miradas y los susurros. Ahora, en Sevilla, esa máscara era su arma. Fingía ser solo una asistente más. Pero cada día anotaba en su cuaderno las irregularidades, favoritismos, despidos injustificados y, ahora, acoso descarado contra el personal LGBT. Elena no tenía idea de que estaba siendo observada por alguien con el poder de destruir su carrera. Esa noche, mientras el bar se llenaba de risas y el olor a tapas impregnaba el aire, Lucía decidió acercarse a Ana. La encontró en un rincón, fumando un cigarrillo con manos temblorosas. No dejes que te afecte, le dijo Lucía. Su voz suave pero firme. Ana la miró, sorprendida, y asintió lentamente. Había algo en los ojos de Lucía que transmitía seguridad. Una promesa silenciosa de que no estaba sola. Pero cuando Lucía volvió a la mesa, su mirada se cruzó con la de Elena, que la observaba con una intensidad que la hizo estremecer. ¿Sospechaba algo? Al día siguiente, en la oficina del hotel, el ambiente era tenso. Elena convocó a una reunión de urgencia para mejorar la imagen del equipo. Lucía, sentada al fondo con su cuaderno, notó cómo Elena evitaba mirar a Ana. Pero sus comentarios eran punzantes, disfrazados de profesionalismo. Necesitamos un estándar impecable. No distracciones, dijo, lanzando una mirada fugaz hacia Ana.
Lucía anotó cada palabra. Su pulso acelerado. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Pero no podía ignorar la injusticia. Esa tarde, mientras revisaba documentos en una sala vacía, Lucía encontró un correo antiguo en el sistema. Era de Elena. Dirigido a un superior. Quejándose de la incomodidad de trabajar con ciertos empleados. Las palabras eran veladas. Pero el mensaje era claro, no quería a Ana ni a otros como ella en el equipo. Lucía sintió una mezcla de rabia y determinación. Guardó una copia del correo en su pendrive. Esto no era solo un informe laboral, era personal. Sin embargo, algo la inquietaba. Había visto a Elena en momentos de vulnerabilidad, una llamada tensa con su familia. Un suspiro agotado al final del día. Había algo más detrás de su fachada de hierro. Algo que Lucía no podía descifrar. ¿Era solo una tirana? ¿O había una razón detrás de su crueldad? Decidió que necesitaba saber más. Si iba a exponer a Elena. Quería entenderla primero. Esa noche. En su pequeño apartamento en Triana. Lucía revisó sus notas bajo la luz tenue de una lámpara. Cada palabra que escribía era un paso hacia la verdad. Pero también hacia un conflicto inevitable. No solo estaba arriesgando su misión, sino también su corazón. ¿Por qué? Aunque lo negara, algo en la intensidad de Elena la atraía. Era una contradicción que la mantenía despierta hasta el amanecer. El sol de Sevilla abrasaba las calles. Pero en la oficina del hotel, el aire acondicionado no podía disipar la tensión. Lucía, con su cuaderno siempre a mano, observaba a Elena desde su escritorio. La gerente paseaba con pasos firmes, dando órdenes con una precisión quirúrgica. Pero sus ojos parecían cansados, como si cargaran un peso invisible. Lucía no podía evitar preguntarse qué escondía esa mujer que, a veces, parecía más frágil de lo que dejaba ver. Esa mañana, Ana llegó al trabajo con ojeras marcadas. Lucía la interceptó en el pasillo, lejos de las miradas curiosas. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz baja para no atraer atención. Ana esbozó una sonrisa débil. Sobrevivo, respondió. Pero su tono era quebradizo. Contó que Elena la había reprendido en privado por no encajar con la imagen del hotel. Lucía apretó los labios, conteniendo la rabia. Prometió a Ana que hablaría con recursos humanos de forma anónima. Aunque sabía que eso no sería suficiente. Su misión como directora encubierta le exigía pruebas concretas. No solo palabras. Durante el almuerzo, Lucía se sentó sola en la cafetería del hotel, revisando el correo que había encontrado. Lo releyó, sintiendo como la indignación crecía en su pecho. Elena no solo discriminaba, lo hacía con una frialdad calculada. Como si creyera que sus acciones no tendrían consecuencias. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Elena se sentó frente a ella, sin previo aviso, con una bandeja de comida en las manos. Pareces muy concentrada, Lucía, dijo. Su tono afilado pero curioso. Lucía cerró su portátil de golpe, forzando una sonrisa. Solo revisando números. Mintió.
Elena la observó en silencio, como si intentara descifrarla. Por un momento, Lucía sintió que esos ojos negros podían ver a través de ella. Hasta su verdadera identidad. Eres diferente a las demás asistentes, dijo Elena, casi como si hablara para sí misma. No te dejas intimidar. Lucía no supo si era un cumplido o una advertencia. Pero su corazón dio un vuelco. Había algo magnético en la forma en que Elena la miraba. Algo que la hacía dudar entre el deber y una atracción que no quería admitir. Esa tarde, Lucía decidió investigar más. Accedió al sistema interno con sus credenciales de directora. Un riesgo que sabía que podía costarle caro. Encontró más correos. Algunos de Elena a otros gerentes, donde se quejaba de la falta de profesionalismo de ciertos empleados. Los nombres de Ana y de Carla. Una recepcionista lesbiana de 30 años. Aparecían repetidamente. Carla, con su risa fácil y su cabello corto teñido de azul. Era otra víctima de los comentarios mordaces de Elena. Lucía anotó todo. Pero cada palabra que escribía la acercaba más a un punto de no retorno. Esa noche, el equipo fue invitado a un evento en el hotel. Una gala benéfica para recaudar fondos. Lucía, vestida con un sencillo vestido negro, observaba desde un rincón mientras Elena brillaba en el centro de la sala, charlando con inversores. Pero entonces, vio a Elena acercarse a Carla y susurrarle algo. La expresión de Carla se endureció. Y se alejó rápidamente. Lucía la siguió hasta el balcón, donde la encontró conteniendo las lágrimas. Me dijo que mi estilo no era adecuado para representar al hotel, confesó Carla, su voz temblorosa. Lucía sintió una furia que apenas pudo controlar. Prometió a Carla que no dejaría que esto continuara. De vuelta en la gala, Lucía se cruzó con Elena en un pasillo desierto. Necesito hablar contigo, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Elena arqueó una ceja, sorprendida, pero asintió. En una sala privada, Lucía confrontó a Elena, sin revelar su verdadera identidad. ¿Por qué tratas así a Ana y a Carla? No se lo merecen. Elena la miró con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Crees que no sé lo que es mejor para mi equipo?, respondió. Pero había un temblor en su voz, como si la pregunta la hubiera descolocado. Lucía salió de la sala con el corazón acelerado. Sabía que había cruzado una línea, pero también que no podía retroceder. Mientras caminaba por las calles de Sevilla, bajo la luz de las farolas, se preguntó si estaba preparada para lo que venía. Elena no era solo una jefa cruel, había algo en ella que la hacía humana. Y eso complicaba todo. Pero Lucía tenía una misión. Y no iba a fallarles a Ana, a Carla, ni a sí misma. La brisa nocturna de Sevilla envolvía a Lucía mientras caminaba por el puente de Triana. El río Guadalquivir reflejando las luces de la ciudad. Su mente era un torbellino. La confrontación con Elena la había dejado expuesta. Y aunque no había revelado su verdadera identidad, sentía que el juego se volvía más peligroso. Cada paso que daba la acercaba a una verdad que no estaba segura de querer enfrentar. En la oficina, los días siguientes fueron un baile de miradas y silencios.
Elena parecía observarla más de lo habitual. Sus ojos negros escrutándola como si intentara descifrar un rompecabezas. Lucía, por su parte, redobló sus esfuerzos para recopilar pruebas. Encontró más correos. Esta vez de empleados que habían renunciado tras enfrentarse a Elena. Uno de ellos, un joven gay llamado Miguel, había escrito una carta de renuncia llena de dolor, mencionando el ambiente hostil creado por la gerente. Lucía guardó la carta. Pero cada descubrimiento la hacía sentir más atrapada entre su deber y la extraña empatía que comenzaba a sentir por Elena. Una mañana, mientras organizaba archivos, Lucía escuchó una discusión en la oficina de Elena. La puerta estaba entreabierta. Y pudo ver a Ana enfrentándose a su jefa. No puedes seguir tratándome así, dijo Ana, su voz temblorosa pero decidida. Elena, con los brazos cruzados, respondió con frialdad, si no puedes con la presión. Quizás este no es tu lugar. Lucía sintió un nudo en el estómago. Quería intervenir. Pero sabía que hacerlo pondría en riesgo su misión. En cambio, grabó la conversación con su teléfono. Un movimiento arriesgado pero necesario. Esa tarde, Lucía se reunió con Carla en un café cerca de la catedral. Carla le contó que había considerado renunciar, pero que no quería darle a Elena la satisfacción de verla rendirse. Es como si disfrutara humillándonos, dijo, su voz cargada de frustración. Lucía asintió. Pero en su mente seguía dando vueltas a la imagen de Elena en la gala. Sola en un rincón, mirando su teléfono con una expresión de derrota. Había algo en esa mujer que no encajaba con la imagen de una villana sin corazón. Decidida a entender más, Lucía comenzó a seguir a Elena después del trabajo. No estaba orgullosa de ello, pero necesitaba respuestas. Una noche, la vio entrar en una iglesia pequeña en el barrio de Santa Cruz. Desde la distancia, Lucía observó cómo Elena se arrodillaba frente a un altar, con la cabeza gacha. No rezaba. Solo parecía perdida en sus pensamientos. Cuando salió, sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. Lucía sintió una punzada de culpa, pero también de curiosidad. ¿Qué carga llevaba Elena que la hacía actuar así? Al día siguiente, en el hotel, Lucía recibió una llamada de la central en Madrid. Su supervisor le pidió un informe preliminar. Pero también le advirtió, no te involucres demasiado. Mantén la objetividad. Lucía colgó, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que su atracción hacia Elena era un problema. Pero no podía ignorar la chispa que sentía cada vez que sus miradas se cruzaban. Era una mezcla de desafío y deseo. Algo que la desconcertaba. Esa noche, durante una cena de equipo en un restaurante del centro, Elena se sentó junto a Lucía. La conversación fue tensa. Pero por primera vez, Elena pareció bajar la guardia. Habló de su infancia en un pueblo conservador de Extremadura. De la presión de ser siempre perfecta. No todos tienen la libertad de ser quienes quieren, dijo, mirando a Lucía con una intensidad que la hizo estremecer. Por un momento, Lucía sintió que Elena intentaba confesar algo. Pero el momento pasó.
Y la gerente volvió a su fachada fría. Cuando Lucía regresó a su apartamento, escribió en su cuaderno: ¿es Elena una víctima de su propio pasado? La idea la perseguía. Pero no podía dejar que la empatía nublara su juicio. Tenía pruebas suficientes para exponerla. Pero algo en su interior le decía que aún no había visto toda la verdad. Mientras las luces de Sevilla brillaban fuera de su ventana, Lucía supo que el próximo paso sería decisivo. No solo para su misión, sino para su corazón. El calor de Sevilla se volvía insoportable. Pero para Lucía, la verdadera tormenta estaba en su interior. Cada día en el hotel era una batalla entre su misión y las emociones que Elena despertaba en ella. Había recopilado pruebas suficientes, correos, grabaciones, testimonios de Ana y Carla. Pero cada vez que veía a Elena, con su mezcla de frialdad y vulnerabilidad, sentía que estaba a punto de traicionar algo más que su trabajo. Una mañana, mientras revisaba documentos en la sala de juntas, Lucía encontró un archivo antiguo en el sistema, una queja formal contra Elena, presentada por una exempleada lesbiana que había sido despedida 2 años atrás. La acusación era clara: discriminación y acoso. Sin embargo, el caso había sido archivado sin investigación. Lucía sintió un escalofrío. Si esto era cierto, Elena no solo estaba actuando mal ahora, llevaba años haciéndolo. Pero entonces, ¿por qué nadie la había detenido? Esa tarde, durante una pausa, Lucía se acercó a Ana en la cocina del hotel. Necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre Elena, le dijo, asegurándose de que nadie las escuchara. Ana dudó, pero finalmente habló. Contó que Elena había sido diferente al principio, incluso amable, pero que algo cambió tras una visita de un alto ejecutivo de Madrid. Desde entonces, es como si tuviera miedo de algo, dijo Ana. Lucía frunció el ceño. ¿Miedo? Eso no encajaba con la imagen de la gerente autoritaria. Decidida a ir más lejos, Lucía hackeó el correo personal de Elena esa noche. Un movimiento que sabía que era éticamente cuestionable. Encontró un hilo de mensajes entre Elena y una mujer llamada Marta. Alguien que parecía ser una vieja amiga. Los correos eran antiguos, pero revelaban una historia que hizo que Lucía se detuviera. Marta hablaba de una relación secreta que habían tenido en la universidad, de cómo Elena había luchado contra la presión de su familia conservadora para aceptarse a sí misma. Pero un mensaje final de Elena lo cambiaba todo: lo siento, Marta, pero no puedo seguir. Mi familia no lo aceptaría nunca. Lucía cerró el portátil, con el corazón en un puño. ¿Era posible que Elena estuviera proyectando su propio dolor en los demás? Al día siguiente, en el hotel, Lucía notó un cambio en Elena. Estaba más callada, casi ausente. Durante una reunión, cuando Carla presentó una idea para mejorar la experiencia de los huéspedes, Elena no la interrumpió ni la criticó. Por primera vez, parecía escuchar. Lucía aprovechó un momento a solas para hablar con ella. Hoy estabas diferente, dijo, probando las aguas. Elena la miró, con una expresión que mezclaba cansancio y algo más. Quizás arrepentimiento.
A veces me canso de ser quien todos esperan que sea. Confesó. Antes de alejarse rápidamente. Esa noche, Lucía asistió a un evento cultural en la Plaza de España, donde el equipo del hotel había sido invitado. Elena estaba allí, sola, observando un grupo de bailarines de flamenco. Lucía se acercó, sintiendo que era el momento de arriesgarse. No eres tan dura como quieres parecer, dijo. Su voz suave pero directa. Elena se giró, sorprendida. Y por un instante, sus defensas cayeron. Tú no sabes nada de mí, respondió. Pero no se alejó. Durante el resto de la noche, hablaron, no como jefa y asistente, sino como dos mujeres atrapadas en sus propios mundos. Lucía regresó a casa con la mente nublada. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Su misión era clara: exponer a Elena, proteger a Ana y Carla, cumplir con su deber. Pero cada conversación con Elena la hacía dudar. ¿Y si la verdadera batalla no era contra Elena, sino contra el sistema que la había moldeado? Mientras escribía en su cuaderno, bajo la luz de la luna sevillana, Lucía supo que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría todo. La luz del amanecer se filtraba por las persianas de Lucía, iluminando las páginas de su cuaderno, llenas de notas sobre Elena. Cada palabra era un recordatorio de su misión, pero también de la confusión que crecía en su corazón. Había visto el dolor en los ojos de Elena. Y aunque eso no justificaba sus acciones, la hacía más humana, más real. Lucía sabía que debía entregar su informe pronto, pero algo en su interior la frenaba. En el hotel, la tensión era palpable. Ana y Carla habían comenzado a hablar entre ellas, planeando presentar una queja formal contra Elena. Lucía las apoyaba en secreto, pero también les pidió tiempo. Necesito pruebas sólidas, les explicó, sin mencionar su verdadera identidad. Ambas confiaban en ella, pero Lucía sentía el peso de esa confianza como una losa. Si revelaba quién era, podría perder su credibilidad como directora encubierta. Si no actuaba pronto, Ana y Carla seguirían sufriendo. Esa mañana, Elena convocó a Lucía a su oficina. Quiero que lideres un nuevo proyecto de formación para el equipo, dijo, su tono más suave de lo habitual. Lucía asintió, sorprendida por la oportunidad. Era la primera vez que Elena le daba una responsabilidad importante. Y no pudo evitar preguntarse si era una prueba. Mientras trabajaban juntas en los detalles, Lucía notó pequeños gestos, la forma en que Elena se apartaba el cabello cuando estaba nerviosa, o cómo sus dedos tamborileaban en la mesa cuando hablaba de algo personal. Eran detalles que la hacían parecer menos intocable. Durante un descanso, Elena compartió algo inesperado. Cuando era niña, quería ser bailaora de flamenco, confesó, con una sonrisa nostálgica. Pero mi padre decía que eso no era para chicas serias. Lucía sintió un nudo en el pecho. Por primera vez, vio a Elena no como la jefa cruel, sino como alguien que había renunciado a sus sueños para encajar en un molde. ¿Y tú? ¿Qué querías ser?, preguntó Elena, mirándola con curiosidad.
Lucía dudó. Pero respondió, quería ser libre. La palabra quedó suspendida en el aire. Y por un momento, sus miradas se encontraron en un silencio cargado de significado. Esa noche, Lucía revisó los correos de Elena otra vez. Encontró uno reciente, dirigido a un amigo, donde mencionaba sentirse atrapada en un papel que odiaba. A veces pienso en dejarlo todo, escribió. Lucía cerró los ojos, tratando de reconciliar a la Elena que humillaba a sus empleados con la mujer que escribía esas palabras. Decidió que necesitaba hablar con ella. No como asistente, sino como alguien que entendía su lucha. Al día siguiente, durante un evento en el hotel, Lucía aprovechó un momento a solas con Elena en el jardín. Sé que no eres lo que pareces, dijo, arriesgándose. Elena se tensó, pero no respondió de inmediato. Cuidado, Lucía. No todo es lo que parece, replicó, su voz baja pero cargada de advertencia. Sin embargo, no se alejó. Durante el resto de la noche, hablaron de todo y de nada. Y Lucía sintió que, por primera vez, estaban conectando de verdad. Pero la realidad la golpeó al día siguiente. Ana llegó al trabajo con una carta de amonestación firmada por Elena, acusándola de falta de profesionalismo. Lucía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Había bajado la guardia. Había dejado que sus sentimientos nublaran su juicio. Furiosa, confrontó a Elena en su oficina. ¿Por qué sigues haciendo esto?, exigió. Elena la miró, con una mezcla de desafío y dolor. Porque no tengo otra opción, respondió, antes de salir de la sala. Lucía regresó a su apartamento, temblando de rabia y confusión. Abrió su cuaderno y comenzó a redactar el informe final. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera de Elena, pero también en su propia esperanza de entenderla. Mientras las luces de Sevilla parpadeaban fuera, Lucía supo que el final de esta historia estaba cerca. Y que no sería fácil para ninguna de las dos. El calor de Sevilla parecía aplastar todo. Pero en el corazón de Lucía, la tormenta era aún más intensa. Había terminado el informe. Un documento de 10 páginas que detallaba cada acto de discriminación de Elena. Respaldado por correos, grabaciones y testimonios. Estaba listo para enviarse a Madrid. Pero sus manos temblaban sobre el teclado. Cada palabra que había escrito era una traición a la conexión que había sentido con Elena. Aunque sabía que no podía ignorar el daño que ella había causado. En el hotel, la atmósfera era más tensa que nunca. Ana y Carla habían presentado su queja formal. Y los rumores corrían como pólvora. Elena, sin embargo, parecía imperturbable, dando órdenes con su habitual frialdad. Pero Lucía notó algo diferente, las ojeras bajo sus ojos. La forma en que evitaba el contacto visual. ¿Estaba Elena al tanto de la queja? ¿Sospechaba de Lucía? Esa tarde, mientras organizaban un evento para inversores, Lucía y Elena trabajaron codo con codo. La cercanía era casi insoportable. Cada roce accidental, cada mirada fugaz, hacía que Lucía cuestionara su decisión.
Durante un momento de pausa, Elena la llevó a un rincón tranquilo. Sé que estás tramando algo, dijo. Su voz baja pero firme. Lucía sintió un escalofrío. ¿De qué hablas?, respondió, fingiendo calma. Elena la miró fijamente. No soy estúpida, Lucía. Sé que no eres solo una asistente. El corazón de Lucía se detuvo. ¿Cuánto sabía Elena? Esa noche, Lucía decidió confrontar la verdad. Invitó a Elena a tomar un café en un pequeño bar en Triana, lejos del hotel. Para su sorpresa, Elena aceptó. Sentadas bajo la luz tenue, con el sonido de una guitarra flamenca de fondo, Lucía decidió arriesgarse. Sé quién eres, Elena. Sé lo que le hiciste a Ana, a Carla, a otros. Pero también sé que hay más en ti. Elena se quedó en silencio. Su rostro una máscara de emociones contenidas. Finalmente, habló. No tienes idea de lo que es vivir con miedo toda tu vida, dijo, su voz quebrándose. Contó cómo su familia la había rechazado cuando intentó hablar de su sexualidad en la juventud. Cómo había aprendido a odiar esa parte de sí misma para sobrevivir. Lucía sintió que el aire se volvía más pesado. Entonces, ¿por qué haces lo mismo con los demás?, preguntó. Su voz suave pero implacable. Elena bajó la mirada. Porque es más fácil odiar que enfrentarme a mí misma, confesó. Por primera vez, Lucía vio lágrimas en los ojos de Elena. Sin pensarlo, tomó su mano. Un gesto que sorprendió a ambas. El silencio que siguió fue eléctrico, lleno de posibilidades y peligros. Cuando regresó a casa, Lucía no pudo dormir. La confesión de Elena lo cambiaba todo. No podía enviar el informe sin darle una oportunidad de redimirse. Pero tampoco podía ignorar el dolor de Ana y Carla. Al día siguiente, en el hotel, decidió hablar con ellas. Les contó una versión parcial de la verdad, que estaba trabajando para exponer a Elena, pero que creía que podía cambiar. Ana fue escéptica. Pero Carla, sorprendentemente, asintió. Si puede cambiar, vale la pena intentarlo, dijo. Lucía organizó una reunión secreta con Elena esa noche. En el mismo bar. Le dio un ultimátum: tienes que disculparte con Ana y Carla. Y cambiar tu forma de tratar al equipo. Si no, no tendré más opción que actuar. Elena la miró, con una mezcla de miedo y determinación. Dame una semana, dijo. Lucía asintió, sabiendo que estaba apostando todo. Mientras caminaba por las calles de Sevilla, con el aroma de los naranjos en el aire, Lucía sintió que estaba al borde de un precipicio. Había dado a Elena una oportunidad, pero también había puesto en riesgo su misión y su corazón. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Y no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Lucía. Había dado a Elena una semana para cambiar. Pero la incertidumbre la consumía. En el hotel, la dinámica había cambiado sutilmente.
Elena era menos dura. Sus órdenes menos cortantes. Pero Ana y Carla seguían desconfiando. Lucía, atrapada entre su papel de directora encubierta y sus sentimientos por Elena, sentía que caminaba sobre brasas. Una mañana, Elena sorprendió a todos al convocar una reunión de equipo. Con voz firme pero inusualmente suave, anunció un nuevo programa de inclusión, diseñado para garantizar un ambiente de respeto. Lucía observó desde el fondo, con el corazón acelerado. Elena mencionó un taller obligatorio sobre diversidad. Y aunque no miró directamente a Ana ni a Carla, sus palabras parecían dirigidas a ellas. ¿Es esto real?, susurró Carla a Lucía. Ella no respondió, aún no estaba segura. Esa tarde, Lucía recibió una llamada de Madrid. Su supervisor estaba impaciente. El informe. Lucía. Lo necesitamos ya. Ella prometió enviarlo pronto. Pero colgó con un nudo en el estómago. Si Elena estaba cambiando, ¿sería justo destruir su carrera? Pero si no lo hacía, ¿cómo podía garantizar justicia para Ana y Carla? Esa noche, Lucía y Elena se encontraron en el Alcázar, paseando por los jardines bajo la luz de la luna. Elena parecía diferente, más abierta. Estoy intentando cambiar, admitió. Pero no es fácil. Llevo años escondiéndome. Lucía sintió una punzada de empatía. Contó, por primera vez, su propia historia, cómo había luchado con su identidad en un pueblo conservador. Cómo había aprendido a amarse a sí misma a pesar de todo. Elena escuchó en silencio. Y cuando Lucía terminó, sus manos se rozaron. Ninguna se apartó. Al día siguiente, Elena dio un paso audaz. Llamó a Ana y Carla a su oficina y, frente a Lucía, se disculpó. No he sido justa con vosotras, dijo, su voz temblorosa. Quiero cambiar eso. Ana, con lágrimas en los ojos, aceptó la disculpa, aunque con cautela. Carla, más reservada, asintió, pero sus ojos seguían alerta. Lucía sintió un alivio momentáneo, pero sabía que una disculpa no borraba años de daño. Esa noche, en su apartamento, Lucía revisó el informe una vez más. Decidió reescribirlo, enfocándose no solo en las faltas de Elena, sino también en su esfuerzo por cambiar. Era un riesgo, pero sentía que era lo correcto. Lo envió a Madrid, con una nota explicando que el hotel necesitaba reformas, pero que Elena podía ser parte de la solución si se le daba una oportunidad. La respuesta de Madrid llegó rápido, aceptarían la recomendación. Pero pondrían a Elena bajo supervisión estricta. Lucía sintió un peso levantarse de sus hombros. Pero también una nueva presión. Había salvado a Elena. Pero, ¿a qué costo? Mientras miraba las luces de Sevilla desde su balcón, supo que la verdadera prueba estaba por venir. Su relación con Elena, frágil pero real, estaba en juego. Y el futuro era incierto. El sol de Sevilla se alzaba sobre el horizonte, bañando la ciudad en tonos dorados. Lucía,
De pie frente al hotel. Sintió que el mundo había cambiado. Su informe había sido aceptado. Y Elena seguía en su puesto. Pero bajo una lupa. Ana y Carla, aunque cautelosas, parecían más esperanzadas. Pero para Lucía, el verdadero desafío era personal. ¿Qué significaba su conexión con Elena? Una mañana, Elena la invitó a desayunar en un pequeño café cerca de la Giralda. Por primera vez, no hablaron de trabajo. Elena compartió más sobre su pasado. Sobre el miedo que la había llevado a construir muros. Tú me hiciste querer ser mejor, confesó, mirando a Lucía con una vulnerabilidad que la desarmó. Lucía, con el corazón latiendo fuerte, admitió su propia verdad: soy la directora encubierta. Fui enviada para investigarte. Elena se quedó en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de traición y comprensión. Pero en lugar de alejarse, tomó la mano de Lucía. Gracias por darme una oportunidad, dijo. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Elena trabajó con recursos humanos para implementar el programa de inclusión. Y Ana y Carla comenzaron a sentirse más valoradas. Lucía, ya sin su máscara de asistente, asumió un rol de consultora en el hotel, guiando al equipo hacia un futuro más justo. Pero lo más importante ocurrió una noche. Bajo las estrellas de Sevilla. Elena y Lucía, paseando por el río, se detuvieron en el puente de Triana. Quiero intentarlo, dijo Elena, refiriéndose no solo al trabajo, sino a algo más profundo. Lucía sonrió, sintiendo que, por primera vez, podía ser completamente ella misma. El giro brutal no fue la caída de Elena, sino su redención. Lucía había llegado a Sevilla para exponer una injusticia. Pero encontró algo más, una conexión que desafió sus prejuicios y le enseñó que el cambio es posible. Incluso en los corazones más cerrados. Mientras las luces del río brillaban, Lucía supo que esta historia, como Sevilla misma, era un mosaico de lucha, amor y esperanza.